Bien, esa última parte, ¿Cuál? por, de ese ejemplo que dio del armario. Ya, les decía, la variable es como una caja. Es una sola caja que ustedes abren y ahí voy a guardar los zapatos, ¿verdad? Y que solo me entra un par de zapatos, por ejemplo. Si quiero guardar otro par de zapatos, ¿qué tendré que hacer? Sacar ese par de zapatos y poner los nuevos. ¿Sí está claro? ¿Hasta ahí? Entonces, ¿me sirve para guardar? Sí, pero tengo que sacar lo que hay para poner algo nuevo. Tengo que sacar lo que hay para poner algo nuevo. En cambio, el array es como una cómoda, un armario que tiene varios cajones. Entonces, digamos, del primer cajón tengo mis zapatos. En el segundo cajón quiero poner otro par de zapatos, ya no tengo que sacar, simplemente voy al otro cajón y pongo mi otro par de zapatos. Me compré otro par de zapatos, voy al tercer, cuarto, quinto y sexto. Entonces, mire, en el mismo cajón estoy guardando, perdón, en el mismo armario estoy guardando todos mis pares de zapatos. ¿Sí está claro? ¿Hasta ahí? El que me preguntó, no sé quién era. Sí, qué gracias. Ya. Preguntarán, si es que no entendieron lo que les dije, no tengo problema en volver a explicar. Entonces, chicos, vamos a la parte práctica de esto. ¿Cómo declaraba una variable? Número, y ahí, ¿verdad? ¿Cómo declaro un array? A ver, ¿quién investigó? Era con LED, Con el LED. arreglo igual, los corchetes de Cuando principal. LED es secundario, LED lo vamos a utilizar dentro de las funciones. Lo vamos a utilizar var. Pues igual. Var, Ahí va una variable. perdón. ¿Qué más? Quiero declarar un array. ¿Cómo se declara un array? El nombre de la regla. Número, El nombre. y ¿Qué luego más? igual, y los corchetes. Igual. Igual los corchetes. Ya. Esta es la forma más sencilla y más práctica de declarar un array. Hay algunas otras formas más, pero esta va a ser la que vamos a utilizar por ahora nosotros. Entonces, observen, quiero que noten unas pequeñas, grandes diferencias. Cuando declaro una variable, por lo general, o no por lo general, siempre la voy a poner yo en singular. Miren que dice número, ¿verdad? En cambio, un array, el estándar o la normativa como tal me dice que debe ir en plural. ¿Puedo poner en singular? Sí, porque al fin y al cabo es un nombre cualquiera. Pero cuando estoy trabajando con arrays, esos arrays les vamos a poner en plural. ¿Sí está claro? Puedo tener un array que se llame X, sí, pero no, como estamos poniendo siempre nombres coherentes, por así decirlo, mi variable normal se llamaría número y mi array se llama números, ¿verdad? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Sí. Ahora, voy a inicializar esta variable de aquí arriba, número, y voy a ponerle que es igual a 10. Ahora, ¿cómo inicializo yo también aquí en mi array? ¿Cómo le pongo valores por defecto o que comiencen con ciertos valores, si es que fuera el caso? Dentro de los corchetes pongo el valor. Pues mire, hasta ahí el array y la variable tienen el mismo valor y tienen un solo valor. Si yo hiciera eso es como que estuviera desperdiciando el array, porque digo, solamente voy a guardar un valor, entonces como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Ahora, en la variable hasta ahí fue mi límite, ya no pude poner más valores. En el array yo le puedo ir incluyendo más valores a la misma variable, entre comillas, ¿no? O a la misma array llamado técnicamente. ¿Cómo le añado un valor? Pongo la coma. Ahora quiero poner el 100. Lo ponemos el 20. Quiero poner otro valor, el 30. Quiero poner otro valor, 40. En cambio, en la variable puedo hacer eso. Entonces, después de esto voy a imprimir. Quiero imprimir la variable número y voy a imprimir la variable números. Y vamos a ver qué me da como resultado esto. Observemos acá. Y miren, chicos. Sí están viendo la pantalla de acá de la derecha, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, esto que dice de número 10 es lo que imprimí de la variable. Pero acá imprimí la variable números, o sea, el array. Entonces, a primera vista no me los presenta, pero si yo clic aquí, aquí ya tengo los números. ¿Sí le ve? 10, 20, 30, 40. Y recuerden que les dije que estos números van con posiciones. Entonces digo, ¿el número 10 en qué posición está?
En el 0. En la primera posición. 0. Aquí es donde suelen confundirse un poquito. La primera posición dicen A debe estar en la posición 1. No. En A raíz las posiciones comienzan en 0. Entonces, si yo digo, el primer elemento, ¿en qué posición está? ¿Qué me deberían responder? En la posición. En el 0. En la posición 0. El último elemento, ¿en qué posición está? En la posición 3. Posición 3. Pero van a decir, algunos me van a decir 4. Dicen, es que hay 4 elementos, está en la posición 4. No. Las posiciones de los arrays comienzan con 0. ¿Sí está claro? Ya. Les pregunto, ¿cuántos elementos tiene ese array? ¿O cuántos valores? Que ahora, de ahora en adelante les vamos a llamar elementos, ya no valores. ¿Cuántos elementos tiene ese array? 4 elementos. Tiene 4 elementos. Y si ven que acá abajo tiene otra cosita que dice length, igual me da 4. Entonces, este atributo, esta propiedad length, significa el número de elementos que tiene mi array. En este caso, 4. Si yo lo aumentara, le pusiera 50, ¿cuánto me debería dar el length? 5. 5. Veamos. Entonces, mira, desde aquí ya me da 5 elementos. ¿Sí? Y aquí ya se me dibujó bonito. O sea, ya me presento, pero igual lo puedo abrir ya. Entonces, miren, como tiene 5 elementos, ¿hasta qué posición va a llegar? Hasta el 4. Entonces, esto hay que aprendernos de memoria, chicos. La posición final de mi array siempre es igual al número de elementos menos 1. Porque si digo que mi array tiene 100 elementos, ¿cuál será la última posición de ese array? 99. 99. Facilito, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo sé cuántos elementos tiene mi array? Porque visualmente yo lo puedo ver abriendo el array, pero no siempre voy a estar imprimiendo. Entonces, mediante esta propiedad, porque técnicamente se conoce como propiedad, la propiedad length. Entonces, mire, a mi array números le pongo punto length. ¿Qué creen que me devuelva este punto length? La cantidad. El número de elementos. que tiene el array. En este caso, ¿cuánto debería devolverme? 5. 5, ¿verdad? Porque me devuelve la cantidad de elementos que tiene mi array. ¿Sí? Si yo aumento aquí otro, digamos, voy a escribir el 15, por ejemplo. ¿Cuánto se convertirá este 5? 6. 6, porque me devuelve 6. la cantidad de elementos. De la misma manera, si yo quito elementos, ¿cuánto me devuelve? 4. 4. ¿Quién me devuelve eso? El nombre de mi array, punto length. ¿Sí? Podría hacer lo mismo con número, podría hacer esto. Sí, no, ¿y por qué? Sí, porque solo devuelve la cantidad. 0. No, porque ese es para elementos y el otro solo es un elemento. Bueno, sí, pero no sería elementos. El punto length es para arrays. Y por eso es que les puse aquí. Miren, ¿qué me da esto? Un defined. Dice, eso no está definido. El punto length no existe para mí. O está indefinido, por lo menos. ¿Sí está claro? Entonces, yo no puedo sacarle un punto length a las variables. ¿A quién sí le puedo sacar un punto length? A los arrays. ¿Sí está claro? Chicos. Sí. Entonces, cuidado con ponerle un punto length a los... Y ojo, y no significa porque esté en plural o en singular, les dije, es simplemente un estándar. Porque voy a hacer lo contrario, miren, voy a poner, a mi variable normal le voy a poner números, y a la variable, al array le voy a poner número. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a dar un error. Aquí sí, ¿por qué? Porque cuando quiera sacarle punto length a números, ¿números qué es? ¿Del array o la variable? La variable. La variable. La variable, ¿verdad? Entonces, cuidado con confundirse eso, ya porque le pongo en plural ya significa que es un array. ¿Cómo sé que es un array? Cuando tengo esta estructura, cuando lo igualo a algo. ¿Sí? Es algo parecido a lo que pasaba con los tipos de datos. Adquiría su tipo de dato cuando le asignaba un valor. Aquí lo mismo. Adquiere el sentido de array cuando le asigno ese o esa estructura como tal. Entonces, regresemos y estaríamos hasta ahí. Entonces, miren, los arrays me sirven ¿para qué? Para almacenar varios elementos en una misma variable, por así decirlo. ¿Sí?
¿Sí está claro hasta ahí, chicos? Inge, no entendí muy bien lo del len. Ya, el punto len lo que hace es, mire, digo que de mi array quiero obtener el total de elementos. Entonces, ¿cómo obtengo el total de elementos de mi array? Pongo el nombre del array, punto len. Entonces, esto en realidad, ¿qué me va a devolver? No me devuelve los elementos de mi array, porque miren, voy a comentar todo esto. Observe. Mire, este 4, ¿qué significa? No es un 4 cualquiera. ¿Qué es este 4? El número de elementos. Exacto, pero tengo que ver el código para entender qué es ese 4. Entonces, miren, el números.len, o al ponerle .len a un array, ¿qué me devuelve? El número de elementos. Porque si yo aumento aquí otro elemento, ¿qué me devolverá aquí? 5. 5 Yo aumento otro. ¿Qué me devuelve aquí? 6 y así sucesivamente. Igual, si yo quito, por ejemplo, voy a dejar un solo elemento. ¿Qué me devolverá aquí? 1. 1, porque solo tiene un elemento este array. No sé si ahí quedó un poco más claro. Sí, Inge, gracias. Ya, entonces con el punto len yo obtengo el número total de elementos de mi array. ¿Sí? Ya, ahora bien, a este array le añadí o le puse inicialmente 2 valores. Por lo general esto no se suele hacer, por lo general no. Lo que se suele hacer es después de ingresar los valores. ¿Cómo yo añado elementos a mi array? De la siguiente manera. Vamos a comentar todo esto para dejarle ahí. Entonces voy a declarar mi array vocales, ¿verdad? Será igual a esto. Ya tengo mi array, ¿sí? ¿Cómo añado elementos? No quiero inicializar mi array con elementos. Quiero irle poniendo después. Entonces, para añadir elementos es vocales.push. Abro paréntesis y aquí le envío el elemento que quiero que se añada al array. Miren. Entonces, voy a añadir el elemento que tiene por valor A. De lo que hemos visto, ¿qué será push? ¿O a qué se asemeja? De todo lo que hemos visto hasta ahora. No era para enviar. No, en forma general. ¿Qué creen que sea push? Así como Para poner elementos. No. En forma general, de lo que hemos visto, digo. No qué hace el push, sino en forma general de lo que hemos visto, ¿qué se da? ¿O a qué se asemeja? Una función. Una función. Perfecto. ¿Por qué una función? Porque tengo paréntesis. Y aquí puedo darme cuenta, miren. A ver, déjenme ver. Me dice que esta función, bueno, hace entre otras cosas. ¿Y de qué tipo de dato me devuelve esta función? Number. Bueno, es un secundario. Por ahora me interesa que esta función me ayuda a añadir elementos a este array. Ahora, vamos a ver si es cierto. Voy a poner console.log y voy a imprimir el array vocales, ¿verdad? Miren, voy a imprimir el array antes y después de añadir elementos. Entonces, observen. El array antes de añadir el elemento A, ¿qué está? Vacío. Así, aunque aquí me da el A, pero esos problemas de JavaScript, no sé por qué hace eso. Pero si no lo abrimos, ahí nos vamos a dar cuenta. Miren, está vacío. Después de añadir el elemento A, ahora sí me da esto, ¿verdad? Si yo añado esto, miren, pongo otra vez push y pongo la letra E. Entonces, miren, antes de añadir, ¿sí? Y así puedo ir añadiendo los elementos que yo quiera cuando requiera. ¿Sí está claro hasta ahí? Miren, imprimí antes de agregar elementos y con el push estoy añadiendo elementos. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? No se puede agregar al mismo push bastantes vocales o elementos. Se refiere de un solo...
O sea, en una sola, o sea, agregar algo así como aquí A, la E y así. Sí, correcto. No, el push solo me agrega un elemento a la vez. Lo que puedo agregar, bueno, eso ya es un poquito más adelante, es poner un array dentro de otro array. Eso sí puedo hacer, pero que se me añadan así directamente con el push, así de esta forma elementos, no. Lo que sí puedo añadir es un array de elementos, que eso ya es otra cosa. Pero ahora vamos a aprender que no puedo agregar directamente todos los elementos de una sola, ¿sí? Porque lo que pudiera hacer es esto, miren. Vamos a agregar, para que se entienda mejor. Voy a poner abecedario y voy a crear vocales, ¿verdad? Y acá al final voy a decir abecedario.push y le voy a añadir vocales. Eso sí puedo hacer. Y voy a imprimir el abecedario. Observen lo que pasa. Ojo, acabo de añadir a mi abecedario las vocales, pero miren, si fuera lo que usted pedía, tendrían que haberse creado 5 posiciones, o sea, hasta el número 4. ¿Y cuántas posiciones tengo? ¿Cuántos elementos tiene este array? 5. 5. Juan, miren cuántos elementos. Sí. ¿Recuerdan la propiedad length? Tiene 1. Ya, a eso es lo que me refería. Puedo agregar un array, pero ese un array dentro del array significa un elemento. Si yo abro este array, ahí sí voy a tener los otros elementos. Solo como para que quede claro, pero para no confundirnos por ahora, no vamos a añadir arrays dentro de arrays. Por el momento nada más, chicos, ¿sí? Ya, dejémosle en las vocales, todo bonito. Entonces ahora sí, ejecuto. ¿Y qué pasó? Ah, perdón, abecedario.push, aquí sería un console.log de vocales. ¿Sí? Entonces ya tengo mis vocales. Hasta ahí, preguntas, dudas. ¿Sí? ¿No? No. Ya. Algo que me olvidé mencionar importantísimo. Este punto push me añade elementos al final de mi array. Pareciera que como le pongo, me está dando en orden, ¿no? Como ingresé la otra, la L, I, la A, E, I, O, U, chévere. Pero tengo otra función u otro método llamado técnicamente aquí, que es el unshift. ¿Esto para qué me sirve? Para añadir elementos igualmente, pero al inicio de mi array. ¿Sí? Entonces voy a poner números. Si yo le agregara con el push, este 1, ¿dónde se iría? ¿Después de quién? De la U. Ya. Y si yo digo que el unshift me agrega al inicio de mi array, ¿cómo quedaría ese array antes de imprimirlo? Antes de la ¿Antes de quién? A. Observen. ¿Sí se ve? Después de esto, verán, voy a hacer la combinación de lo siguiente. Voy a imprimir, voy a poner un shift, push, un shift. Ahí, solo con las vocales. ¿Quién me dice qué resultado dará esto? Primero hago un push, después hago un shift, después hago un push, un shift y después un push. Intenten hacer ese ejercicio, ojo, pero mentalmente, o sea, no quiero que lo hagan en programación porque quiero ver si lo entendieron. O sea, no me sirve nada que lo programen. Escríbanle en el chat. En el chat escriban. Pero ojo, chicos, no se engañen ustedes. Lo que quiero es ver si es que lo entendieron. Porque si esto ustedes lo hacen en el computador, me van a dar la respuesta y ese no es el chiste. Es que quiero que lo hagan mentalmente y a ver si salió, chicos. ¿Sí? Entonces no me sirve, vuelvo y repito, de nada. Si lo hacen, chévere. Pero si lo hacen en el computador y lo ejecutan, los que se están engañando son ustedes, chicos. ¿Sí? A ver, unos dicen O, E, A, I, U, E, A, O, I, U. Híjole, tenemos algunos. Ya, chévere. E, O, A, I, U. Ya, por ahí se me comieron una letra, señor Vera. Está con hambre, creo. Ya. Ya. Ya, chévere, chicos. Ahora observemos, vamos a hacer primero nosotros cómo en teoría sería, ¿verdad?
El método push me dice que me agrega un elemento al final. ¿Cómo es el primer elemento? Chévere, viene la A, ¿verdad? El unshift me dice que me agrega un elemento al inicio. Entonces, vendría acá. La I dice que me aumenta, el push dice que me aumenta un elemento al final, que en este caso es la I. El unshift dice que me aumenta un elemento al inicio, entonces sería la O. Y por último el push, un elemento al final, que sería la U. Entonces, ¿cómo quedaría? O, E, A y U. ¿Sí? Que creo que hizo la mayoría. E, O, A y U, sí. Por ahí nomás se me equivocó una letra, señorita Morales. Igual, señorita Urresta, creo. Veamos, comprobemos. ¿Dónde está? Acá. Entonces aquí tenemos O, E, A y U. ¿Sí? ¿Se entendió por qué salió ese resultado, chicos? Sí. A ver esto. Cerrémosle. ¿Sí? ¿No? ¿Habrá alguien que no haya entendido por qué se dio este resultado? Hable ahora o calle para siempre. Yo, Inge. ¿Qué no le entendió, señor Giovanni? ¿Cómo es eso de uno al inicio y otro al final? Ahí me estoy haciendo gol. A ver, vamos de nuevo. Y así están viendo ahorita el Visual Code, ¿verdad? Sí. Ya, el push que me dice que me añade elementos al final de mi array, pero resulta que este array está vacío, ¿verdad? Sí, señor Giovanni. Sí. Ya, entonces, chévere, pongo el A, simplemente porque ahí es como que le estoy añadiendo al final, pero van a decir, pero si está añadiendo al principio, sí, porque no hay más elementos. Si hubieran más elementos, digamos 1, 2, 3, entonces ahora sí, la A tendría que ir acá, si es que estos elementos existieran antes, ¿no? Pero como mi array en principio está vacío cuando pasa por la línea 16, por eso lo añado aquí. Ya, ese sí está claro. Ya, entonces ahora viene el unshift, mire, esto es lo importante. El unshift, ¿qué hace? El unshift me añade un elemento al inicio de mi array. Entonces no lo voy a poner la E acá, porque ahí le estoy poniendo al final, ¿verdad? Tengo que añadir al inicio de mi array. Sería acá. ¿Hasta ahí está claro o esa parte no la entendió? Ya lo entiendo yo. Ya. Ahora viene, ojo, viene el tercero, viene el método push. Ya, antes de saber qué es lo que voy a poner, el método push me dice que aquí voy a poner algo. ¿Por qué? Porque el push dice que añade al final, entonces estoy añadiendo al final. ¿Qué voy a añadir? La letra I. Chévere, ya está mi array. Ahora dice el unshift, tengo que añadir al inicio de mi array. Entonces, ¿dónde está el inicio? Acá. Entonces, aquí voy a añadir algo. ¿Qué voy a añadir? La letra O. De ahí viene el método push. Me dice que va a añadir al final de mi array la U. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga dudas? Gracias. Ya, no importa. Vuelvan a preguntar lo mismo si no lo entendieron, chicos, porque de cierta forma, ya cuando se trabaje con arrays, sí, si ustedes ven, no es lo mismo poner el push que el unshift, obviamente, y sí cambia totalmente. ¿Sí? Ya. Sigamos. Ahora, yo quiero eliminar un elemento de este array. De igual forma existen dos métodos. Vamos con el método pop. Este método pop lo que hace es eliminarme el último elemento de mi array. En este caso, si yo vuelvo a imprimir vocales, ¿cuáles van a ser las letras de mi array que me van a aparecer? ¿O qué letras me van a quedar? Si digo que el método pop, ojo, y no tengo que enviar nada, es así nada más, me elimina el último elemento de mi array. ¿Cómo me va a quedar ese array después de ejecutar pop? Sin la U. ahí. Sin la U. La U, veamos si es cierto. Ejecutamos. Mire, aquí le imprimí, le dejé a propósito el array antes de eliminar y aquí está después de eliminar. ¿Sí se ve? Ahora, quiero eliminar el primer elemento de mi array.
Entonces, otra vez el nombre del array, punto shift. Igual, esto no recibe nada. Y voy a volver a imprimir. ¿Cómo quedará ese array? Tomando en cuenta que, miren, ya pasó por pop y ahora pasa por shift. ¿Cómo quedará ese array? Ahí. Veamos si es cierto. Ahí. ¿Por qué ahí? Porque primero de este array ya eliminé el último elemento que era O. Ahora, de este mismo array voy a eliminar el primer elemento que es O. ¿Sí está claro? Hasta ahí. Voy a volver a eliminar, miren. Voy a eliminar 2 veces. Esto y esto. ¿Cuál es el resultado que me queda aquí y cuál es el resultado que me queda acá? Igual, hagámoslo. Quedaría solo A. Seguro. A ver, primero este. ¿Cuál sería la impresión de la línea 28? ¿Quién me dice? A. ¿Y cuál sería la impresión de la línea 32? Solo A. Solo A. Veamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero elimino 2 veces los últimos 2 elementos. Y voy a ir imprimiendo para que se vaya viendo de mejor manera. Observen. Aquí está mi array completo, ¿verdad? Después digo que hago la eliminación de un último elemento. En este caso voy a eliminar la U, por eso es que me queda OEI. Después vuelvo a eliminar el último elemento, que es la I. Después elimino el primer elemento con este shift, que es la O. Por eso me queda EA. Y al final vuelvo a eliminar el primer elemento, que es la E. Y por eso me queda solo A. ¿Sí está claro? Chicos. Sí, Inge, sí está claro. Ya, entonces, los nombres por ahora son secundarios, no me interesa que nos aprendamos de memoria, sino más bien el funcionamiento. Es decir, a ver, hay uno que me sirve para agregar al final, otra función que me sirve para agregar al inicio, otra función que me elimina el último elemento y otra función que me elimina el primer elemento. Eso quiero que tengamos claro. De ahí cómo se escriben, cuál es cuál, ya es secundario, eso se aprende practicando. Porque a mí sí al principio me sabía confundir, decía, híjole, ¿y ahora cuál era el que agregaba? ¿Shift o un shift? Entonces eso es secundario, pero lo que sí debo saber es eso, que una función me agrega al final, otra función me agrega al inicio, una función me elimina el final y una función me elimina el inicio. Los nombres son secundarios. ¿Sí está claro? Sí. Sí, Inge. ¿Preguntas? Sí, Inge. ¿No hay preguntas? Ya, seguimos. Ya. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo elimino un elemento que no esté al inicio y al fin? Porque no siempre es que voy a eliminar el del inicio y el del fin, ¿verdad? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar esto, vamos a comentar esto para que no nos elimine los elementos. Y voy a hacer lo siguiente. Antes de eliminar, yo debo buscar ese elemento. Entonces vamos a ver una función que me permite buscar. Y esa función se llama indexOf. Y a esta función indexOf yo le debo enviar el valor que quiero buscar. En este caso quiero saber en qué posición está la letra A. ¿Verdad? Y esto le voy a guardar en una variable. Le voy a llamar por ahora posición. ¿Sí? Y voy a imprimir esa posición. Pregunta. Este es mi array, ¿verdad? Esto es el array que estoy trabajando actualmente. ¿Qué valor tendrá posición? Sin antes de imprimir. ¿Alguien me puede decir? El 2. El 2. El 2. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 3. Por ahí dicen 3. Ojo, estamos hablando de posición. 0. Sería la posición 0. La 0. 2. Posición 0. Verán, ojo, repito. Aquí está el array. Unos dicen 0, unos dicen 2, unos dicen 3. 3. Aquí ese es de la Es la posición 2. posición 2. A ver, señorita El Campo, dos. ¿usted qué ¿Qué es la posición 2, Inge? Porque se supone que inicia desde 0, entonces está en tercer lugar y llevaría la posición 2. es? Veamos si es cierto lo que les estoy mintiendo.
Entonces, miren, el número 2, ¿por qué? Porque la letra A, ¿en qué posición está? 0, 1, 2. Entonces, miren, el index of, ¿qué me devuelve? La posición o el índice también llamado de este elemento. Si yo pongo aquí un elemento que no existe, observen lo que pasa, miren lo que me devuelve. Me devuelve menos 1, ¿sí? Entonces, ojo con eso, es importante saberlo. Si no encuentro el elemento, ¿qué me va a devolver siempre? Menos 1, miren, si pongo la C, ¿qué me devuelve? Menos 1. Si pongo la H, ¿qué me devuelve? Menos 1. Si pongo la O, ¿qué posición me va a devolver? A ver, señorita Urresta, ¿sí está ahí? Inge, aquí estoy. ¿Qué me va a devolver esta posición? La cuarta. Verá, ojo, aquí está mi array. ¿Sí le vio? Sí, Ya, ¿qué posición me devolverá este index of de O? según eso de ahí, la primera. Seguro, la primera. Ojo, las posiciones tienen números, no primera, ni segunda, ni tercera. Es que si me dice primera, chévere, pero yo quiero que me digan los números. ¿Qué posición me devuelve? La cero. Eso, ¿por qué la cero? Comienza desde cero y se va para 0, 1, 2, 3, así sucesivamente. Veamos si es cierto lo que nos mintió la señorita Resta. Entonces, me da la posición, cero. ¿Sí está claro hasta ahí? Una pregunta. Dígame. En index of, la O es mayúscula, ¿verdad? Sí, la O es mayúscula. Ajá. Ya, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos, hasta ahí, de esto de la posición? Ya. A ver, señorita Morales, ¿sí está ahí? Ya le vale su micrófono. Ya. ¿Qué pasaba si es que yo ponía un elemento que no está en el array? Por ejemplo, aquí pongo la letra B. ¿Qué me devolvía eso? Menos 1. Ya, menos 1. Ojo, chicos, cuando no encuentro el elemento, ¿qué número devuelve? Menos 1. Menos 1. Ah, y ojo, esto sí diferencia de mayúsculas y minúsculas, miren. Si yo ejecuto la E, me va a dar menos 1, porque no encuentra la E mayúscula. Entonces, sí es diferente, o sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas, así que hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Porque luego sí, pero si la E sí está. No, la E está la E minúscula. ¿Sí? Ya. Entonces, hasta ahí encontré el elemento. Ahora, vamos a eliminar ese elemento. ¿Cómo eliminamos? Accedo a mi array, punto, slice, ¿sí? Y aquí este slice me da o me va a decir en qué posición comenzar a eliminar. Entonces, si yo les digo, quiero eliminar la letra A, ¿qué posición tendríamos que poner? 2. 2. Yo no puedo estar adivinando, o sea, eso yo a nivel de usuario final, yo no puedo decir voy a eliminar la posición 2, yo digo, yo voy a eliminar la A. Por eso es que primero debemos buscar. Ya tengo la posición, ¿verdad? Y esto me pide otro valor, otro parámetro. ¿Cuál es ese otro parámetro? ¿Cuántos elementos quiero eliminar a partir de esa posición? Entonces, por lo general va a ser siempre uno si es que voy a hacer una eliminación de un elemento. Porque este slice tiene algunas connotaciones o algunas funcionalidades. Una de esas es poder eliminar. Entonces, lo que va a hacer es, dice, a ver, yo voy a eliminarte los elementos desde esta posición y esta cantidad de elementos. ¿Verdad? Ya vamos a ver a qué me refiero. Entonces, digo que voy a eliminar la letra E. Vocales, ahí. ¿Y qué pasó? Deje ver, creo que algo me está fallando. Veamos qué es. Sí, está bien. Nombres.slash
1, 1. Ya, bueno, yo voy a ver qué pasa, pero aquí por el ejemplo que está. Miren, aquí tengo varios nombres, ¿verdad? ¿Sí le ven? ¿Sí se alcanza a ver esto que está aquí en el navegador? No, Inge. ¿Cómo que no? Sí le ve entre borroso. Se ve muy... Se ve así, pero se ve así medio Se ve pixelado. borroso. Ya, entonces déjenme ver cómo solucionamos esto. Déjenme ver, porque debería darme... A ver, déjenme probar algo. No. Ya, perdón. Déjenme ver algo. Vocales es igual a esto. Ya. A partir de la... Ay, no, pero me está eliminando... Qué raro, ¿no? No debería ser vocales es igual a esto. A ver, chicos, aquí hay un pequeño gran error que la verdad no sé por qué sucede eso. Console log, vocales. Se supone que voy a eliminar a partir de la 1. Híjole, ahí sí ya... Bueno, sí le está añadiéndole a otro. Qué raro, pero igual no funcionó. Ya vocales es igual a vocales de la posición 1. Ya, ahí en teoría debería funcionar, pero me está... Hagamos de la 2. No, chicos, algo raro está pasando. Porque se supone que lo que hace el slide es la posición que le doy, que en este caso sería 0, 1, 2. Desde ahí quiero que me elimine un elemento, entonces debería eliminarme la A. Y no sé por qué me está eliminando todo. Bueno, ya voy a ver qué está pasando porque está bien raro. No debería... A ver, espérense. Console.log vocales. Aquí está llegando mal algo. 39, no, sí está bien. Sería esa. No, ya voy a ver qué está pasando. O sea, en teoría debería funcionar eso, chicos. Pero bueno. Hasta aquí quedemos en esta parte de ver el índice del elemento que obtengo con el valor que voy a ingresar, ¿sí? Con eso debo tener en claro que obtengo el índice. Viéndole aquí visualmente, ¿la U en qué posición va a estar? ¿Quién me dice? En la En 1. el 4. 4. 4, ¿verdad? Ya, chévere. Ya, ahora bien, una vez que yo ya tengo mi listado, una forma de imprimir es esta. Facilito, ¿verdad? Pero si notan que la impresión se está dando con estos arrays, con estos corchetes. ¿Sí le ven o no le ven? Sí, Sí. sí se ve. Entonces, la idea es que yo no, por lo general no se utiliza así todo el array. Yo lo que necesito es acceder a este elemento. ¿Sí? ¿Cómo obtengo el valor de un solo elemento? De la siguiente forma. Vamos a eliminar esto. Ya. Yo obtengo el valor de un elemento de la siguiente forma. Pongo var, por ejemplo, quiero sacar la letra A, por ejemplo. Por poner nada más. Entonces digo, la letra A va a ser igual a mi array. Y ojo con esto. Y abro corchetes. Y dentro de los corchetes voy a poner el índice o la posición de la letra que yo quiero. En este caso, si yo quiero la A, ¿qué número voy a poner aquí? 2. El 2, ¿verdad? Ojo, aquí solo pueden ir números. Si yo imprimo esta variable, letra A,
o mejor dicho, pongámosle letra, no le pongamos letra para que sea genérico. Si yo imprimo, miren qué letra se me está imprimiendo. ¿Sí le ve? La A, Si yo pongo aquí, ¿qué letra se va a imprimir? la O, ¿Verdad? Y así puedo hacer con cualquiera. Por ejemplo, si pongo 4, ¿qué letra se va a imprimir? la U, Y La- La U, ojo, 0, 1, 2, 3. ¿Qué pasa si yo pongo el 5? ¿La posición 5 existe? no existe. Ha de salir indefinido. ¿Sí? En otros lenguajes de programación, este es un error gravísimo. Se detiene el programa porque dice que estoy accediendo a un elemento que no existe. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Ya, Sí. chicos. Ahora, ¿cómo yo puedo acceder al último elemento de mi array sin saber cuántos elementos tiene? Repito, quiero acceder hasta U, pero no sé, no le puedo poner directamente el 5, porque vamos a asumir que no sé cuántos elementos tiene. ¿Cómo creen que puede hacer eso? Tomando en cuenta que aquí es donde debo modificar, pero aquí solo pueden ir números. ¿Cómo creen que podría hacer eso? con length. ¿Ya? ¿Cómo sería? A ver, escríbanle aquí. A ver, yo les paso este código para... Y a este código, en vez del 5, como les digo, es fácil porque yo sé que solamente hay 5 elementos, pero háganle cuenta que quiero sacar el último elemento de mi array X, Y, Z. ¿Saben cuántos elementos tiene ese array? No. Pero por ahí, por el punto len, más o menos va la solución. ¿Cómo sería? A ver. Quiero, así como imprimí el último elemento, así como imprimí en este caso el elemento de la última posición, ahora también quiero imprimir el elemento de esta última posición, de este otro array, que no sabemos cuántos elementos hay. ¿Cómo sería, chicos? A ver, ahí les pasé el chat para que me escriban por el chat igual. ¿Cómo creen que podría ser la respuesta? Ya. Ya, escribirle bien, señor Tito, pero ya vamos a ver qué es lo que está mal. Pero vamos a copiar lo que hizo el señor Zambrano. Ya, todos están viendo, ¿verdad? Esto último que escribió el señor Zambrano. Sí. Ya, casi está bien. Solo tengo un pequeñísimo error que es súper normal que se cometa al inicio. ¿Cuál creen que sea ese pequeño error? El punto y Los coma. paréntesis. No. El punto y coma, no. Paréntesis, ¿en qué parte paréntesis? Después del len. No, len es una propiedad. Si ustedes me ponen paréntesis después de len, eso es una función o es un método técnicamente. Que sí existen, para otros tipos de datos sí existe. Pero actualmente es así, porque es una propiedad. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asumir que mi array tiene 10 elementos, ¿verdad? Entonces yo digo, vocales y vocales.len, ¿cuánto me va a devolver si digo que mi array tiene 10 elementos? 10. 10, ¿verdad? ¿Cómo que 20? 10. Y aquí hay un problema. Si digo que mi array tiene 10 elementos, mejor dicho, vamos a hacer con los 5 mismos, que son las vocales, A y O, ¿verdad? Si yo digo que mi array tiene 5 elementos y al hacer así estoy accediendo a las posiciones, ¿qué problema voy a tener? Indefinido. Indefinido, ¿por qué? Porque, chévere, mi array tiene 5 elementos, pero las posiciones llegan ¿hasta cuánto? Hasta el 4. Hasta el 4. Ya, entonces, siempre las posiciones van a llegar a punto L menos 1. Vamos a reemplazar esto acá y veamos.
Y ahí me imprimió la U. Si yo aumento por acá otra letra, vamos a aumentar la B, por ejemplo. ¿Qué me va a imprimir aquí? La B, porque es mi último elemento. ¿Sí? Porque puse el push y le añadí. Entonces, y miren, y acá tuve que modificar algo, ya no. ¿Por qué? Porque vocales.len, ¿qué me devuelve? El total de mis elementos, pero no me sirve eso, ¿por qué? Porque el total de mis elementos siempre va a exceder 1 a las posiciones, entonces por eso es que le resto el -1. Y esto, al final, ¿en qué se va a convertir todo eso? Esto se convierte en un número, en 5, en 6, lo que sea. ¿Sí está claro? Chicos. Sí. Sí. Ya, ahora, si yo quisiera imprimir todas las letras, ¿qué me tocaría hacer? A lo mejor letra 1 es igual a esto, ¿verdad? De ahí que me toca, bueno, perdón, sería a esto. Letra 2 sería a esto y así sucesivamente, ¿verdad? Si quisiera sacar las letras. ¿Sí? Sí. Ya. Para esto, ya cuando estemos programando, no es muy factible, porque ya digamos, si son 2, 3, 4, 5 elementos, chévere. Pero si tengo un listado de 100, 200, chuta, me tocará hacer para todos y morí en el intento, ¿verdad? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un for. Voy a declarar mi i igual 0, punto y coma, i menor a algo, punto y coma, i más más. Pregunta, para el array actualmente, voy a quitarle la b, solo para que quede con fines prácticos. A ver, déjenme. Ya, mi array actualmente tiene estas letras, O, E, A, I, U, ¿verdad? Y quiero irlas imprimiendo una por una. Digo que voy a comenzar en 0 o voy a comenzar en 1, ya vamos a ver por qué. Y voy a decir que la I va a llegar hasta ¿cuánto? ¿Qué número debería poner ahí? ¿O hasta qué número debería llegar ese array? 4. Hasta el 5. 4. Hasta el 4. ¿4 o 5? Hasta el 4. Hasta 5. Es que 4 es la posición y 5 son los números de elementos. Ya. Aquí hay dos formas. La una, ponerle menor y sería hasta el 5 para este ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se olviden que voy a comenzar a contar desde el 0. Entonces cuento 0, 1, 2, 3 y 4, ya tengo mis 5 elementos. La otra es ponerle 4, pero ponerle igual. ¿Sí? ¿Cuál pueden utilizar? Cualquiera, no hay ningún problema. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a decir console.log y ya no voy a guardar en una variable, voy a poner directamente de ahí. Entonces observe, la primera vez que ingresa al for, ¿qué hacía? Y es igual a 0, ¿verdad? Y pregunta, ¿0 es menor o igual a 4? Verdadero. Verdadero. Entra la primera vez al for. Y dice que me va a imprimir lo que tenga vocales, ¿en qué posición? En 0. Primero en 0. ¿Qué me va a devolver esa primera vez, ese primer console? O. O. La siguiente vez, ¿cuánto vale I? 1. Y pregunta, ¿1 es menor o igual a 4? Sí. Sí. Y me dice que me va a imprimir mi array vocales, ¿en qué posición? No. En la posición 1 que me va a imprimir. La letra E. Veamos si es cierto. Pues miren, O, E, A, I, U. ¿Sí? Entonces miren, con esto yo puedo acceder a cada elemento de mi array. El nombre del array, corchetes, y entre los corchetes la posición de mi array. En este caso, para imprimir, puse esta ahí para que sea de forma dinámica. ¿Sí está claro? Para complementar esto, vamos a hacer algo que también se utiliza bastante. Aquí puse un 4 estático, pero ¿qué pasa si mi array crece o no sé el valor, el tamaño que va a tener mi array? Entonces aquí lo más recomendable es poner vocales.length. Tomando en cuenta que si pongo el menor o igual, ¿qué tendré que poner aquí?
menos 1. Si es que no pongo el igual, solamente si no pongo el igual, ya no tengo que restarle. ¿Por qué no tengo que restarle? Porque tomando este mismo ejemplo de las vocales, vocales.length, en realidad es como estar poniendo ¿cuánto? 5. 5. Entonces solamente va a llegar hasta la posición 4, porque cuando valga 5 no va a entrar, ¿verdad? Ahora, si yo le pongo menor o igual y le dejo así, como estaba, vocales.length, le pongo menor o igual, es como que aquí estuviera poniendo 5 y ahí sí va a llegar hasta la posición 5 y miren lo que pasa. Me dice un define. Entonces, por eso es que si yo utilizo el igual, tengo que ponerle ¿qué? Vocales.length menos 1. Entonces, ahí si observemos, llega hasta la U. La otra opción, ¿cuál es? Quito el igual y quito el menos 1. Actualizo y ya no pasa nada. Lo que no puedo hacer es esto, tener el igual y no haberle restado el 1. Entonces, ahí sí me sale un defined. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Sí. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Para no escribir tanto, vamos a utilizar el menor y le dejamos solo vocales.length. Porque si le pongo el igual, me tocaría poner aquí menos 1. ¿Sí? Igual, cualquiera de las dos es válido, no hay ningún problema. Y esto me sirve, miren, ¿para qué es esto? Si yo agrego aquí una vocal más, bueno, no sería vocal, voy a agregar una consonante. Cuando ejecute, me va a seguir imprimiendo, mire, y aquí ya no tuve que modificar nada. En cambio, si yo le hubiera dejado el 5, que era lo que normalmente estaba, entonces solo me va a imprimir hasta la U, pero ya tengo hasta la B, ¿sí se entiende? Entonces, ¿qué me tocaba venir acá a mi for? Cambiarle otra vez. Y así irle cambiando. En cambio, con esto el array varía y va a llegar siempre hasta la letra que le corresponde. ¿Sí está claro, chicos? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. Ahora, van a hacer el siguiente programita. Quiero ver si es que hemos aprendido bien lo de las funciones y esta parte. Escucharánme, igual van a hacer en los grupos, ¿no? Voy a crear una función. Sí, voy a crear una función que me permita agregar letras a un array. Y voy a crear otra función que me permita imprimir esas letras de ese array. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer desde aquí, desde el HTML. Entonces aquí en el HTML yo voy a tener de esta forma. Voy a tener ingrese una letra. ¿Verdad? Y aquí le puedo poner letra. Aquí le quito esto, le quito esto. Y a este le dejamos. Ya. Hasta ahí, déjenme ver cómo se ve. Ya, ingrese una letra. Entonces aquí no le vamos a poner calcular, sino agregar. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuál va a ser el chiste? Que ustedes van a enviar la letra, ya les ayuda desde el HTML, tendrían que enviar así, ¿no? Letra.value. El nombre del ID, donde está el input, .value. Entonces van a crear esta función que me permita que ir agregando estas letras, ¿sí? Y otro botoncito que por ahora vamos a imprimir por consola, porque después ya les voy a enseñar cómo imprimir por pantalla. Otro botoncito que diga imprimir. Entonces, cuando yo presione imprimir, me va a mostrar por consola de esta forma. Las letras que ustedes hayan ingresado. ¿Sí se entiende? O sea, lo que hay que hacer, no cómo hay que hacer, sino lo que hay que hacer. Ojo, esto aquí tendrán que crear una función que se llame imprimir, no sé. Pero quiero que me impriman ahorita por consola nada más. Entonces, repito. Está esto, bueno, esto de resultado, déjenme quitarle porque no está haciendo nada. Ahí. Entonces yo actualizo y digo, pongo la letra A, pongo agregar, ¿verdad? Bueno, ahorita me da errores porque no existe nada de eso. Entonces yo pongo agregar la letra A, pongo agregar la letra F, pongo agregar,
Chévere, voy agregando. Una vez que pongo, ya termino de agregar, 1, 2, 3, los que yo quiera, pongo imprimir y aquí por consola se me van a imprimir esas letras. ¿Sí está claro hasta ahí? Chicos. Sí. Sí, Inge. Para eso van a tener que utilizar todo lo que vimos ayer, o casi todo. De esto de variables globales, de variables locales, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero ver cómo lo hace. Entonces, para eso tienen, ¿les parece bien media hora o quieren más tiempo? A ver, ¿hasta qué horas tenemos clases? Hasta las 4:50. Les doy ya, sí, sería media hora máximo para poder revisar por lo menos un ejercicio. ¿Sí? Entonces, 4:40 revisamos. Lo que tengan, chicos. Quiero ver cómo lo hacen. ¿Sí? Pues háganlos en grupos. Si alguien termina antes, me avisa. Pero, si está claro lo que hay que hacer. Sí, Inge. Sí, está claro. Ya, chévere, chicos. Entonces, 4:40 nos vemos.